El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las tierras áridas del territorio de Arizona, convirtiendo cada piedra en una brasa y cada ráfaga de viento en el aliento de un horno. Thomas Whittaker conducía su carreta vacía por el camino polvoriento que serpenteaba entre los cactus saguaro y los arbustos de creosota, regresando de Santa Fe después de vender su última cosecha de maíz. Las ruedas de madera crujían con cada vuelta, levantando nubes de polvo que se adherían a su camisa empapada de sudor. Sus dos mulas avanzaban con la cabeza gacha, exhaustas por el calor implacable que distorsionaba el horizonte en ondas temblorosas. Hacía 3 años que Thomas había establecido su rancho en aquellas tierras disputadas, donde los colonos blancos y los apaches mantenían una paz frágil como el cristal. Era un hombre solitario de 32 años, con manos encallecidas por el trabajo duro y un rostro curtido por el sol del desierto. Había dejado atrás una vida en Kansas, huyendo de deudas y de un pasado que prefería olvidar. Aquí, en medio de la nada, había encontrado algo parecido a la paz. Un pequeño valle con un arroyo que nunca se secaba completamente, tierra suficiente para cultivar lo necesario y la soledad que su alma atormentada necesitaba. El rancho consistía en una cabaña de madera con techo de tejas, un establo para las mulas y 2 caballos, un granero donde almacenaba las provisiones y un pozo que había cavado durante su primer año allí. La propiedad estaba rodeada por una cerca baja de madera que más servía para delimitar el territorio que para mantener a raya cualquier amenaza real. Thomas conocía las historias sobre los apaches, las leyendas que contaban los vaqueros en los salones de Santa Fe, pero en 3 años nunca había tenido un encuentro directo con ellos. Ocasionalmente encontraba señales de su presencia, huellas cerca del arroyo, cenizas de fogatas en las colinas, pero siempre mantenían su distancia. Faltaban apenas 2 millas para llegar al rancho cuando Thomas divisó algo en el camino. Al principio pensó que era un animal muerto, quizás un venado caído por el calor, pero a medida que se acercaba, la forma se definió en algo completamente inesperado. Era una figura humana, inmensa, tendida de costado sobre la tierra agrietada. Thomas tiró de las riendas y las mulas se detuvieron, resoplando nerviosamente. Su mano se movió instintivamente hacia el rifle que llevaba bajo el asiento, pero se detuvo cuando comprendió lo que estaba viendo. Era una mujer, pero no cualquier mujer. Medía al menos 7 pies de altura, tal vez más, con una constitución robusta y musculosa que hablaba de fuerza sobrehumana. Su piel era del color del cobre bruñido y llevaba el cabello negro azabache trenzado en una gruesa trenza que caía sobre su espalda. Vestía una túnica de piel de venado, decorada con cuentas de turquesa y símbolos que Thomas no reconocía, y sus pies estaban envueltos en mocasines de cuero gastado. Incluso inconsciente y cubierta de polvo, había algo majestuoso en ella, algo que inspiraba tanto temor como admiración. Thomas descendió de la carreta con cautela, sin saber si la mujer estaba muerta o simplemente desmayada. Se acercó lentamente, estudiando cada detalle de su rostro. Pómulos altos y marcados, labios agrietados por la deshidratación, párpados cerrados sobre ojos que Thomas imaginaba profundos y oscuros. No había señales de heridas visibles, no había sangre ni marcas de violencia. Parecía simplemente haber caminado hasta caer exhausta, vencida por el calor brutal del desierto. Se arrodilló junto a ella y colocó 2 dedos sobre su cuello, buscando el pulso. Lo encontró, débil pero presente, latiendo con la persistencia obstinada de quien se niega a rendirse ante la muerte. Thomas miró hacia el horizonte vacío, sabiendo que debía tomar una decisión. Dejarla allí significaba condenarla a una muerte segura. El sol del atardecer aún quemaba con fiereza, y la noche traería el frío del desierto, pero antes de eso llegarían los coyotes y los buitres que ya comenzaban a trazar círculos en el cielo. Regresó a la carreta y tomó su cantimplora, que aún contenía agua fresca del último pozo donde había parado. Se arrodilló nuevamente junto a la mujer gigante y levantó su cabeza con cuidado, apoyándola sobre su rodilla. Con la otra mano acercó la cantimplora a sus labios y dejó caer unas gotas de agua.
La mujer no reaccionó de inmediato, pero después de unos segundos, sus labios se movieron instintivamente, buscando más. Thomas vertió un poco más de agua, dejando que el líquido humedeciera su boca reseca. Gradualmente, la mujer comenzó a tragar, primero con dificultad, luego con mayor avidez. Sus ojos se abrieron de repente, revelando dos iris del color del ámbar oscuro que parecían mirar directamente al alma de Thomas. Había inteligencia en esa mirada, y algo más. Una fiereza primordial que hizo que el colono sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor. La mujer lo estudió durante largos segundos, evaluándolo, midiendo sus intenciones. Thomas sostuvo su mirada sin parpadear, manteniendo la cantimplora en sus labios. No había palabras entre ellos. No había forma de comunicarse más allá de ese gesto simple y universal de la humanidad: dar agua al sediento. La gigante bebió todo el contenido de la cantimplora, casi 2/4 de galón de agua que Thomas había estado racionando cuidadosamente para su propio viaje. Cuando terminó, la mujer se incorporó lentamente, moviéndose con la gracia de una pantera a pesar de su tamaño imponente. Se puso de pie en toda su estatura, elevándose sobre Thomas como un monumento viviente. Desde su posición inferior, el colono podía ver las cicatrices que marcaban sus brazos y piernas, testimonios de batallas pasadas y una vida vivida en el filo de la supervivencia. La mujer miró hacia el norte, donde las montañas Chiricahua se recortaban contra el cielo como dientes de piedra. Luego volvió su mirada hacia Thomas, y en sus ojos había algo que podría haber sido gratitud, o quizás simplemente reconocimiento. Colocó una mano enorme sobre su propio pecho y luego extendió esa misma mano hacia Thomas, palma abierta. El gesto era claro. Estaba ofreciendo algo, haciendo una promesa silenciosa que el colono no comprendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Sin otra palabra ni gesto, la gigante apache se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el norte, moviéndose con zancadas largas y firmes que devoraban el terreno. Thomas la observó alejarse, su figura recortándose contra el sol poniente hasta convertirse en una silueta, luego en una mancha borrosa, y finalmente en nada más que una ilusión del desierto. Recogió su cantimplora vacía, volvió a subir a la carreta y continuó su camino hacia el rancho, sin imaginar las consecuencias que ese simple acto de bondad desencadenaría. Llegó a su propiedad cuando el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo con franjas de naranja, púrpura y rojo sangre. Desencilló las mulas, les dio de beber y comer, y luego se ocupó de sus propias necesidades básicas. Preparó una cena simple de frijoles y pan duro, sentándose en el porche de su cabaña, mientras comía y observaba cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento. La luna creciente apenas proporcionaba luz, y el silencio del desierto era absoluto, interrumpido solo por el ocasional aullido lejano de un coyote. Thomas durmió esa noche con el rifle cargado junto a su cama, como siempre hacía, pero sus sueños estuvieron poblados por imágenes de la mujer gigante y sus ojos de ámbar. Se despertó varias veces durante la noche con la sensación de que algo importante había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué. El viento nocturno soplaba a través de las rendijas de la cabaña, trayendo consigo el aroma de la artemisa y el polvo del desierto, y en algún lugar lejano, un búho ululeaba su canción solitaria. El amanecer llegó con su habitual estallido de luz y calor. Thomas se levantó con las primeras luces del alba, siguiendo la rutina que había establecido desde que llegó a estas tierras. Avivó el fuego, puso agua a calentar para el café y salió al porche para evaluar el día que comenzaba. Fue entonces cuando lo vio. El valle entero que rodeaba su rancho estaba lleno de apaches. No era una banda pequeña de cazadores o exploradores, era un ejército completo, perfectamente organizado, formando un círculo que rodeaba completamente su propiedad. Thomas contó mentalmente. Había al menos 300 guerreros, posiblemente más, posicionados en formación ceremonial a una distancia de aproximadamente 100 yardas de su cerca. Cada uno de ellos estaba montado en caballos pintados,
vestidos con sus mejores galas de guerra, túnicas decoradas, penachos de plumas, pintura facial elaborada. El sol naciente hacía brillar las puntas de sus lanzas y reflejaba destellos en los pocos rifles que algunos portaban. El corazón de Thomas dio un vuelco en su pecho, y su primera reacción fue correr hacia el rifle, prepararse para un asedio, calcular cuánta munición tenía y cuánto tiempo podría resistir. Pero algo lo detuvo. Los guerreros no estaban en posición de ataque. No había tensión en sus posturas, no había flechas preparadas en los arcos, ni lanzas levantadas en actitud amenazante. Simplemente estaban allí, inmóviles como estatuas de bronce, observando su cabaña en silencio absoluto. En el centro de la formación, directamente frente a la puerta principal del rancho, Thomas vio a la mujer gigante del día anterior, pero ahora no estaba sola ni vulnerable. Estaba montada sobre un caballo tan grande como ella misma, un semental pinto de extraordinarias proporciones que debía haber sido criado específicamente para soportar su peso y estatura. A su lado había un hombre anciano con el rostro surcado por incontables arrugas, vestido con una túnica ceremonial decorada con símbolos sagrados y llevando un bastón coronado con plumas de águila. Era claramente un chamán o líder espiritual de gran importancia. Durante largos minutos nadie se movió. Thomas permaneció en su porche, la mano cerca de la pistola que llevaba en el cinturón, pero sin hacer ningún movimiento agresivo. Los apaches observaban en silencio, y el único sonido era el suave relinchar ocasional de los caballos y el susurro del viento matutino. El sol continuaba ascendiendo, proyectando sombras alargadas sobre el valle, y el momento se extendía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente, la gigante desmontó de su caballo con un movimiento fluido y comenzó a caminar hacia el rancho. Thomas notó que varios guerreros se tensaron ligeramente, sus manos moviéndose imperceptiblemente hacia sus armas, listos para actuar si su líder corría peligro. Porque ahora Thomas comprendía lo que debería haber sido obvio desde el principio. Esta mujer no era una apache común. Su tamaño, el respeto evidente que le profesaban los guerreros, la forma en que se movía con autoridad natural, todo señalaba a alguien de extraordinaria importancia dentro de la tribu. La gigante caminó hasta la cerca de madera, deteniéndose a apenas 5 pies de donde Thomas estaba parado. Desde esa distancia, la diferencia de altura era aún más impresionante. Ella lo miraba desde arriba y él tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Sin embargo, no había condescendencia en su mirada ni orgullo excesivo. Había respeto y algo que Thomas interpretó como reconocimiento de una deuda. La mujer extendió su brazo y abrió la mano. En su palma había algo que brillaba bajo la luz del sol naciente. Thomas entrecerró los ojos y vio que era una pequeña piedra turquesa, perfectamente pulida y atada a una tira de cuero fino. La gigante la dejó caer suavemente sobre el poste más cercano de la cerca y luego dio un paso atrás. Su expresión no cambió, pero sus ojos hablaban volúmenes. Era un regalo, un token de gratitud, y Thomas comprendió que también era algo más, un símbolo de protección. Luego la gigante se giró y levantó un brazo hacia los guerreros reunidos. Como si hubieran estado esperando esa señal, todos ellos comenzaron a desmontar de sus caballos en perfecta sincronización. El movimiento era tan coordinado que parecía una danza ceremonial. Los 300 guerreros dejaron sus monturas y comenzaron a dispersarse por el valle circundante, pero no para atacar o saquear. Comenzaron a trabajar. Thomas observó con asombro creciente mientras los apaches se organizaban en grupos de trabajo con eficiencia militar. Un grupo de aproximadamente 50 guerreros se dirigió hacia el arroyo que corría por el borde de su propiedad y comenzó a cavar, expandiendo el cauce y creando una serie de pozas de retención que capturarían más agua durante las lluvias estacionales. Otro grupo comenzó a reforzar y expandir su cerca, no con madera simple, sino con postes más gruesos y resistentes que habían traído consigo, creando una barricada que podría resistir tanto los embates del ganado salvaje como los ataques de cualquier amenaza. Un tercer grupo se dedicó a fortalecer el establo y el granero,
reemplazando tablas podridas, reforzando el techo y añadiendo espacio adicional. Trabajaban con herramientas que habían traído, pero también con técnicas de construcción que Thomas nunca había visto, métodos de entrelazado y refuerzo que los apaches habían perfeccionado durante generaciones de vida en el desierto hostil. Las mujeres que habían llegado con el grupo, aunque menos numerosas, se ocuparon de otras tareas igualmente importantes. Plantaron hileras de nopales alrededor del perímetro exterior, que servirían como fuente de agua y alimento en tiempos de sequía, y comenzaron a crear un jardín de plantas medicinales del desierto cerca de la cabaña. El chamán anciano permaneció montado en su caballo, supervisando el trabajo con ojos sabios que no perdían detalle. Ocasionalmente levantaba su bastón y señalaba en alguna dirección, y los trabajadores ajustaban su labor según sus indicaciones. La gigante también participaba activamente, usando su fuerza sobrehumana para levantar vigas que habrían requerido 3 o 4 hombres normales, arrastrando piedras enormes para crear cimientos más sólidos, trabajando sin descanso bajo el sol que rápidamente se volvía implacable. Thomas se quedó paralizado durante los primeros minutos, sin saber cómo reaccionar ante esta invasión benévola de su propiedad. Finalmente, comprendiendo que su parálisis era una forma de insulto ante tanto esfuerzo dirigido hacia su beneficio, bajó del porche y comenzó a trabajar junto a ellos. Tomó su pala y se unió al grupo que trabajaba en el arroyo, cavando al ritmo de los guerreros que trabajaban a su lado. No había palabras intercambiadas, ningún idioma común que compartir, pero el lenguaje del trabajo duro era universal. Los apaches lo observaron de reojo al principio, evaluándolo, juzgando su disposición y su resistencia. Thomas no era un hombre débil. 3 años de trabajo en el rancho lo habían endurecido, pero aún así luchaba por mantener el ritmo de los guerreros que parecían incansables. El sudor empapaba su camisa y el sol golpeaba su espalda sin piedad, pero se negó a detenerse o mostrar debilidad. Notó que algunos de los guerreros más jóvenes intercambiaban miradas de aprobación, y uno de ellos incluso hizo un gesto que, aunque Thomas no comprendía su significado exacto, claramente era de respeto. El trabajo continuó sin interrupción durante todo el día. A mediodía, cuando el calor era más intenso, las mujeres distribuyeron agua y pequeñas porciones de pemmican, una mezcla concentrada de carne seca, grasa y bayas que proporcionaba energía duradera. Ofrecieron a Thomas una porción generosa que él aceptó con un gesto de agradecimiento. El sabor era fuerte y extraño para su paladar, pero reconoció su valor nutritivo y lo consumió completamente. La tarde trajo más trabajo. Un grupo de cazadores salió y regresó con 2 venados que habían cazado en las colinas cercanas. Los procesaron con eficiencia experta, aprovechando cada parte del animal. La carne fue preparada y una porción significativa fue dejada para Thomas. Las pieles fueron estiradas y preparadas para curtido. Los huesos fueron separados para hacer herramientas, y los órganos internos fueron usados de formas que Thomas no comprendía completamente, pero que obviamente tenían propósito ceremonial o medicinal. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Thomas pudo finalmente apreciar la magnitud de lo que los apaches habían logrado en un solo día. Su rancho había sido transformado. El arroyo ahora tenía un sistema de irrigación rudimentario, pero efectivo, que llevaría agua a sus campos de cultivo. La cerca era 3 veces más robusta que antes y se extendía protegiendo un área el doble de grande. El establo y el granero habían sido reparados y reforzados, y había nuevas estructuras: un ahumadero para preservar carne, un cobertizo para almacenar herramientas y lo que parecía ser un pequeño temazcal, una cabaña de sudor ceremonial construida con piedras y cubierta con pieles. Pero más allá de las mejoras físicas, había algo más sutil y quizás más valioso. Los apaches habían dejado marcas en varios puntos alrededor de la propiedad, símbolos pintados en piedras, pequeños montículos de rocas apiladas de manera específica, atados de salvia y otras hierbas colgados de postes. Thomas no conocía su significado exacto, pero intuía su propósito.
Eran marcadores de protección, advertencias a cualquiera que pasara por allí de que este lugar estaba bajo la salvaguarda de la tribu apache. A medida que la luz del día se desvanecía, los apaches comenzaron a reunirse nuevamente en formación. Los guerreros limpiaron sus herramientas, recogieron sus pertenencias y montaron sus caballos con la misma precisión militar con la que habían llegado. Las mujeres doblaron las pieles que habían estado usando, guardaron las plantas medicinales que habían recolectado y prepararon a los niños que habían estado observando desde las colinas durante todo el día. La gigante apache se acercó una vez más a Thomas. Esta vez no había cerca entre ellos. Ella había entrado al rancho durante el trabajo del día, moviéndose entre las estructuras con familiaridad, y ahora se paraba en el centro del patio que habían limpiado y nivelado. El colono notó que incluso después de un día completo de trabajo extenuante, bajo el sol implacable, ella apenas parecía cansada. Había una vitalidad en ella que parecía inagotable, una fuerza de vida que trascendía lo meramente físico. La mujer miró a Thomas directamente a los ojos durante largos segundos, y en esa mirada había un mensaje complejo que el colono luchaba por descifrar. Había gratitud, ciertamente, pero también había algo más profundo, un reconocimiento de que él había demostrado algo importante al darle agua sin pedir nada a cambio, sin siquiera conocer su identidad o importancia. En un mundo donde la desconfianza y el miedo dominaban las relaciones entre apaches y colonos, ese simple acto de humanidad básica había abierto una puerta. La gigante levantó su mano derecha y la colocó sobre su propio corazón. Luego extendió esa mano hacia Thomas, palma abierta. Era el mismo gesto que había hecho el día anterior, pero ahora su significado era más claro. Era un juramento, una promesa de protección que se extendía no solo por un día, sino de manera indefinida. Mientras ella viviera, mientras su tribu existiera, este rancho estaría bajo su protección. Thomas, siguiendo un instinto que no sabía que poseía, repitió el gesto. Colocó su mano sobre su propio pecho y luego la extendió hacia ella. No eran palabras, pero era un lenguaje que ambos entendían perfectamente. Era un reconocimiento de la deuda pagada, de la conexión establecida, del puente frágil pero real que se había construido entre dos mundos que normalmente solo se encontraban en conflicto. El chamán anciano observaba la escena desde su caballo, y Thomas notó que el viejo tenía una expresión de satisfacción en su rostro arrugado. Levantó su bastón coronado con plumas de águila y lo agitó en el aire 3 veces, murmurando algo en su lengua nativa. Aunque Thomas no comprendía las palabras, sentía el peso de la bendición o el conjuro que estaba siendo pronunciado. Era como si el aire mismo vibrara con poder invisible, como si las fuerzas antiguas del desierto hubieran sido invocadas para presenciar y ratificar lo que había ocurrido. Los 300 guerreros montaron sus caballos en perfecta sincronización, y la gigante hizo lo mismo con su semental pinto. El chamán levantó su bastón una última vez, señalando hacia el norte, y la formación comenzó a moverse. No partieron en desorden, sino como un solo organismo, una serpiente de guerreros y caballos que se deslizaba sobre el terreno con gracia letal. Thomas los observó alejarse, sus siluetas recortándose contra el cielo del crepúsculo que ahora ardía con tonos de rojo profundo y naranja encendido. La gigante fue la última en partir. Se giró en su montura una vez más para mirar hacia el rancho y Thomas levantó su mano en despedida. Ella respondió con un gesto similar y luego espoleó su caballo para alcanzar a su tribu. En cuestión de minutos, el valle estaba vacío nuevamente, como si los 300 apaches nunca hubieran estado allí. Solo quedaban las mejoras tangibles en el rancho y los símbolos de protección dispersos por la propiedad, como testigos silenciosos de lo que había ocurrido. Thomas se quedó de pie en medio de su patio renovado, mientras la noche caía sobre el desierto. Las estrellas comenzaban a aparecer una por una, y la luna creciente proporcionaba luz suficiente para ver las siluetas de las nuevas estructuras que rodeaban su cabaña. El silencio del desierto regresó, pero ya no se sentía tan vacío o amenazante como antes. Había algo diferente en el aire,
una sensación de que este pequeño pedazo de tierra ya no era solo un punto aislado de civilización en medio de la vastedad hostil, sino que ahora formaba parte de algo más grande, algo más antiguo. Esa noche, Thomas cenó la carne de venado que los apaches habían dejado, preparada con métodos tradicionales que le daban un sabor ahumado y especiado que nunca había experimentado antes. Se sentó en su porche, que ahora era más sólido y estable gracias al trabajo del día, y reflexionó sobre los eventos extraordinarios que habían transformado su vida en apenas 24 horas. Comprendió que había sido testigo de algo que pocos hombres blancos habían visto. El verdadero corazón de la cultura apache, su sentido del honor y la reciprocidad que iba más allá de las narrativas simples de salvajismo que circulaban en los pueblos fronterizos. La gigante no había venido a atacar o a vengarse, sino a pagar una deuda de la única manera que su cultura consideraba apropiada, con trabajo, con protección, con un gesto que establecía un vínculo más fuerte que cualquier tratado escrito en papel. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la vida de Thomas. Descubrió que los cazadores ya no se acercaban a su propiedad con sus rifles listos, advirtiendo sobre el peligro de los salvajes en las colinas. En cambio, cuando ocasionalmente encontraba a vaqueros o comerciantes en el camino a Santa Fe, notaba que lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si supieran algo sobre él que los hacía repensar sus interacciones habituales. Las marcas que los apaches habían dejado permanecieron intactas. Thomas no las tocó, respetando su propósito incluso sin comprender completamente su significado. Ocasionalmente durante la noche escuchaba sonidos en la distancia, el relinchar de caballos, voces cantando en una lengua que no conocía, el resplandor lejano de fogatas en las colinas. Sabía que los apaches vigilaban, manteniendo su promesa de protección. El arroyo mejorado resultó ser una bendición inestimable cuando llegaron las lluvias estacionales. El sistema de pozas de retención capturó el agua de manera tan eficiente que Thomas tuvo abundancia para sus cultivos y sus animales durante todo el año. Los nopales que habían plantado comenzaron a crecer, creando una barrera natural que también proporcionaba alimento. Las plantas medicinales del desierto que las mujeres apache habían sembrado florecieron, y aunque Thomas no sabía cómo usarlas todas, reconoció algunas como remedios comunes para dolencias menores. Pasaron las semanas y luego los meses. Thomas continuó trabajando su rancho, ahora más próspero que nunca, gracias a las mejoras que los apaches habían realizado. Su cosecha de maíz fue la más abundante que había logrado en sus 4 años en el territorio, y sus animales se engordaron con el pasto que crecía más verde cerca del arroyo expandido. Los comerciantes en Santa Fe notaron su éxito y comenzaron a hacer preguntas que Thomas respondía con evasivas amables, no por secretismo, sino porque sabía que la verdadera historia era tan extraordinaria que pocos la creerían. Nunca volvió a ver a la gigante apache en persona, pero a veces encontraba señales de su presencia o la de su tribu. Una vez, después de una tormenta particularmente violenta que había dañado parte de su cerca, descubrió que los postes rotos habían sido reemplazados durante la noche por otros nuevos y más fuertes. En otra ocasión, cuando uno de sus caballos se perdió en las colinas, el animal regresó al día siguiente. Claramente había sido cuidado y alimentado, con una pequeña trenza decorativa tejida en su crin que Thomas reconoció como trabajo apache. El invierno llegó, trayendo su propio conjunto de desafíos. Las temperaturas bajaban dramáticamente durante la noche y la escarcha cubría el valle cada amanecer. Thomas se preparó lo mejor que pudo, almacenando provisiones y leña, asegurando que sus animales tuvieran refugio adecuado. Una noche especialmente fría, cuando el viento aullaba como un animal herido y la temperatura caía a niveles peligrosos, escuchó movimiento fuera de su cabaña. Tomó su rifle y se acercó cautelosamente a la ventana. A la luz de la luna llena, vio figuras moviéndose alrededor de su establo. Su primer instinto fue de alarma, pero rápidamente reconoció las siluetas características de los guerreros apaches. Estaban cubriendo el establo con pieles adicionales
para proteger a los animales del viento helado y habían traído ramas de pino para proporcionar aislamiento adicional. Trabajaban en silencio absoluto, como fantasmas benévolos, y cuando terminaron desaparecieron en la noche tan silenciosamente como habían llegado. La primavera trajo consigo las lluvias y el renacimiento del desierto. Los cactus florecieron en explosiones de color amarillo, rojo y púrpura. Los arroyos se llenaron hasta el borde con agua de deshielo de las montañas distantes. Thomas plantó sus cultivos en la tierra enriquecida, notando que el suelo parecía más fértil que en años anteriores. Mientras trabajaba en sus campos, ocasionalmente veía jinetes apaches en las crestas de las colinas, observando desde la distancia. Nunca se acercaban, pero su presencia era constante, un recordatorio silencioso de la promesa que se había hecho. Pasó un año completo desde aquel día en que había dado agua a la gigante en el camino. Thomas marcó el aniversario de manera privada, sin ceremonia, pero con profunda reflexión sobre cómo ese momento singular había alterado completamente el curso de su vida. Se había convertido en algo único en el territorio, un colono blanco que vivía en paz completa con los apaches, protegido por ellos, respetado por ellos, vinculado a ellos por lazos invisibles pero inquebrantables de honor y reciprocidad. Otros colonos comenzaron a notar. Algunos lo veían con sospecha, cuestionando su lealtad y murmurando sobre posibles colaboraciones con el enemigo. Otros lo veían con envidia, deseando poder lograr la misma paz en sus propias tierras. Las autoridades militares en el fuerte más cercano enviaron una vez a un oficial a investigar, un teniente joven y ambicioso que llegó con una escuadra de soldados y muchas preguntas. Thomas recibió al oficial con la cortesía básica que la situación requería, pero se negó a proporcionar detalles sobre su relación con los apaches. Simplemente explicó que había ayudado a alguien en necesidad.